de su palabra. Amado Padre que estás en los cielos, no podemos abrir tu palabra esta noche sin tener la seguridad que tu Espíritu Santo, el Maestro soberano, el profesor por excelencia, va a venir y nos va a enseñar. Para aprender necesitamos a veces estar dispuestos a renunciar, y esta noche queremos aprender de tu palabra, no aprender de seres humanos. Por eso que el ser humano desaparezca, que la persona maravillosa de Cristo sea levantada y que todos seamos llevados a Jesús. Mira a estas personas, Señor, a cada una de ellas. Mira la historia de cada uno. Son hijos e hijas preciosos. Tú los amas. Y esta noche están aquí dispuestos a recibir tu palabra en su corazón. Extiende tu mano y toca la vida de cada uno. Cada uno tiene sus inquietudes, sus preguntas, sus interrogaciones. El corazón humano es un misterio. Este momento, Señor, a través de tu palabra, responde a esas preguntas, responde a esas inquietudes. Y si alguien vino esperando un milagro, tú que eres Dios de milagros, opera maravillas en esa vida. A través de estas personas alcanza a sus familias, a los hijos que ellos aman, a los esposos, a las esposas. Oh Señor, solo tú puedes entrar en la vida de un ser humano y colocar en orden el mundo interior. Hazlo esta noche en la medida de que cada persona abra su corazón a ti. Y ahora ilumina nuestro entendimiento para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Antes de la lectura del texto bíblico, quisiera decirles que el otro día yo viajaba en un vuelo de San Pablo a Brasilia, y en Brasil, y a mi lado estaba sentado un periodista famoso en el Brasil, y famoso por ser un gran periodista y famoso también por ser ateo, no cree en Dios, no cree en nada. Y comenzamos a conversar, estábamos sentados juntos en el mismo lugar, y cuando descubrió que yo era pastor, él me hizo una pregunta interesante. Y es una pregunta que mucha gente se hace. Pastor, ¿la Biblia no fue escrita siglos atrás? Claro que sí. La Biblia no fue escrita cuando la cultura de las personas era otra cultura, completamente diferente de la nuestra. Claro que sí. Entonces él me dice así: en los tiempos de la Biblia no había internet, no había iPad, no había televisión a colores, no había DVD, no había CD, no había siquiera teléfono, no había siquiera correo, no había radio, no había televisión. La gente vestía una túnica, usaba sandalias. Era otra cultura, eran otros tiempos. Entonces, ¿cómo un libro que fue escrito tantos años atrás puede tener valor para la gente que vive en nuestros días, que es otra cultura y otra generación? Y tú sabes que hay mucha gente que se pregunta eso: ¿cómo la Biblia puede tener sentido hoy si es un libro tan antiguo? Si fue escrito en otro tiempo, fue escrita en otro tiempo. La verdad, queridos, es la siguiente: es verdad que la Biblia fue escrita en otro tiempo. Eso nadie puede discutir. Es verdad que hoy la cultura es diferente, la manera de comer es diferente, la manera de vestirse es diferente, la tecnología es diferente. Todo eso es verdad. Pero hay otra verdad que poca gente sabe. Quiere decir, sabe, pero no la reconoce. Y es la verdad de que el ser humano
no ha cambiado. El ser humano de los tiempos de Abraham, de Moisés, de Jacob, es el mismo ser humano de hoy. Los miedos y los temores que los hombres tenían en ese tiempo son los miedos y los temores que los seres humanos tienen hoy. El otro día en Brasil, un muchacho mató al papá, un muchacho de 13 años, mató al papá, mató a la mamá, mató a la abuela, mató al hermano y se dio un tiro. Y es un misterio. Después de salir del jardín del Edén, un muchacho mató a su hermano. Es el mismo ser humano. El mismo ser humano. Por lo tanto, aunque la cultura ha cambiado, las generaciones han cambiado, la tecnología ha cambiado, los hábitos y las costumbres han cambiado, el ser humano no ha cambiado, el ser humano sigue siendo el mismo ser humano. Y la Biblia vale. La Biblia responde a las inquietudes más profundas del ser humano. Voy a repetir, la Biblia responde a las inquietudes más profundas del ser humano. Todo esto que estoy hablando es introducción, todavía no he entrado al tema. Ahora voy a inclusive continuar con la introducción. Quiero que entiendan una cosa, miren, el ser humano, todos los hombres, tenemos tres lados. Somos como un triángulo. Este lado es nuestro lado mental emocional. Todos tenemos la capacidad de raciocinar, de pensar y de sentir. Este otro lado es el lado físico-biológico. Todos somos o tenemos un cuerpo físico, biológico. Y hay un tercer lado. Este lado es el lado espiritual. Todos los seres humanos, independientemente de lo que creamos, no importa si crees en Dios, si no crees en Dios, no importa la religión que tengas, a la iglesia a la cual pertenezcas, todos los seres humanos somos tridimensionales. Tenemos un lado mental emocional, tenemos un lado físico biológico y tenemos un lado espiritual. Este hombre del avión me dijo así: yo no, pastor, yo no tengo el lado espiritual porque yo no creo en Dios. Yo no creo en las cosas del espíritu. Por lo tanto, yo no tengo ese lado espiritual. Solo que eso no depende de ti. Tú puedes decir que no tienes el lado espiritual. ¿Por qué? Porque no crees. Pero eso no desecha el hecho de que tienes un lado espiritual. Te voy a hacer un ejemplo. Vamos a decir que yo digo que no creo en el hambre. No, yo no creo en el hambre. Tú puedes argumentar lo que quieras para probarme que el hambre existe, pero yo te digo no, pero yo no creo en el hambre. Pero porque yo no creo en el hambre, ¿dejo de tener hambre? No. Cuando llega la hora de comer voy a tener hambre. Sí, pero yo no creo. Pero es que eso no depende de creer o no creer. Crea o no crea, yo tengo un lado físico biológico, no depende de mí. El ser humano es así. Pero ese periodista me decía, pero yo no tengo un lado espiritual. Él dice, no tengo un lado espiritual porque él no cree en nada. Él dice, yo no tengo Dios, pero él tiene un Dios. El Dios son sus ideas. El Dios es su ateísmo. El Dios que él tiene es su racionalismo, es su agnosticismo. Pero él tiene un Dios. El Dios que yo tengo es otro. El Dios de él son sus ideas. Pero él adora sus ideas. Él se inclina ante sus ideas. Él tiene un Dios, porque él tiene un lado espiritual. Si tú agarras a un ser humano, desde que nace, lo separas de la sociedad, no le falta comida, no le falta nada, lo dejas solito y él sobrevive solo, cuidas para que no le falte nada y crece. Cuando comience a tener uso de razón, vas a observar que ese niño va a comenzar a adorar. Nadie le enseña a adorar porque está solito, pero instintivamente comienza a adorar.
a cualquier cosa, a la pared, a la comida, a la sombra, al sol, a la luna, pero va a comenzar a adorar. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que tú creas o no creas, eres un ser tridimensional. Tienes un lado mental, emocional. Tú puedes decir, yo no creo en el amor, pero vas a amar. Pero no quiero amar, pero vas a amar. Yo no creo en el rencor, pero vas a sentir rencor, porque eres un ser mental, emocional. Eres un ser físico, biológico, y eres un ser espiritual. Ahora, lo interesante de la vida es que este lado espiritual es lo que sostiene los dos lados, el mental emocional y el físico biológico. La base, el fundamento, lo que sostiene estos dos lados es el lado espiritual. Cuando tienes el lado espiritual bien establecido, entonces tu triángulo es un triángulo perfecto, armonioso. Y cuando está en armonía, eres feliz como ser humano, como padre, como madre, como hijo, como profesional, como vecino, como ciudadano. Eres feliz porque estás equilibrado. Cuando te olvidas del lado espiritual, tu triángulo se desajusta. Y cuando se desajusta el triángulo, sucede lo que tú le llamas infelicidad, desequilibrio. No tienes paz, nada te satisface. Te preguntas qué me pasa, porque no eres malo, pero estás desajustado. Nosotros los seres humanos salimos de las manos de un Dios perfecto. En otras palabras, fuimos creados con vocación de perfección. Entonces, cuando no estamos en armonía, no estamos en el propósito para el cual fuimos creados y nos desajustamos. Y esa revuelta interior nos hace gritar, nos hace decir cosas que no queremos, nos hace herir a las personas que amamos, nos mete en confusión y no entendemos qué es lo que nos pasa. Pero es simple, estamos desajustados. Ahora mira, tú nunca has visto a los seres humanos tan preocupados en cuidar su lado mental, emocional como hoy. Nunca se ha estudiado como en nuestros tiempos. Nunca se ha asistido tanto a terapias de psicoanálisis, en fin, de autoayuda. Todos quieren desarrollar su lado mental, emocional. Y eso está correcto, porque hay que desarrollar ese lado. Tampoco nunca el ser humano se ha preocupado tanto como en los últimos tiempos de desarrollar su lado físico-biológico. 30 años atrás, si tú veías a alguien corriendo en la calle, era ladrón. Hoy día todo el mundo corriendo. ¿Por qué? Porque han descubierto que hay que mantener actividad física para tener una buena salud. Entre las industrias que más se han desarrollado en los últimos tiempos, han crecido y más están ganando dinero, están esas industrias llamadas de remedios alternativos, de vitaminas, de remedios de prevención, remedios naturales y todo eso. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene preocupación para cuidar su lado físico-biológico. Pero ese mismo ser humano que cuida su lado mental, emocional y cuida su lado físico-biológico, no se preocupa, por lo menos con el mismo interés, con la misma fuerza, para cuidar su lado espiritual. Resultado, desajustado, completamente desajustado. No es feliz. Tiene tecnología, tiene esto, tiene aquello, pero no es feliz. Y a veces la tecnología está ayudando a eso. La mejor manera de olvidarse que no es feliz es meterse al aparatito ese. Es la única manera de olvidarse de lo que sucede. Hay personas que pasan la noche entera en el computador. ¿Con quién hablas? Con China, con Marte, con Júpiter, con Saturno. Pero con la esposa que está al lado no habla. Esa es la realidad del hombre moderno. ¿Y por qué? Porque está desajustado. El otro día alguien me dijo así: pastor, yo nunca quise saber nada de iglesia, de esas cosas, porque no me gusta religión. Yo te felicito, querido,
por qué has venido esta noche. Yo no te estoy hablando de religión. Yo te estoy hablando de vida, de tu vida preciosa. Porque para Dios tú eres lo más precioso que existe. Porque Dios te ama. Porque Dios no te creó y te soltó en el mundo y te dijo así, ya, trata de ser feliz. No, no, no. Dios se preocupa por ti. Aquí encierro mi introducción. Ahora voy a entrar al mensaje de esta noche. Y el texto es Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Voy a explicar algunos detalles de este texto. Aquí se habla de muerte y se habla de resurrección y se habla de vida nueva. A lo largo de mi vida yo encuentro gente que dice así: ¿cómo quisiera nacer de nuevo? ¿Cómo quisiera tener la oportunidad de reconstruir mi vida? ¿Cómo quisiera hacer todo lo que hice, pero hacerlo de nuevo? ¿Cómo quisiera recibir una hoja en blanco para escribir una nueva historia? Porque, querido, también hay gente que llega al fin de los días y dice así: no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Ha sufrido, ha llorado, ha hecho sufrir, ha destruido vidas, y llega al fin y dice: no me arrepiento de nada de lo que he hecho. No, esa frase está bonita para colocarle una moldura y colgarla en la pared, pero es la realidad de la vida. No es así, querido, porque todos nosotros, si tuviésemos la oportunidad de vivir de nuevo, yo por lo menos evitaría cosas que hice y que no debería haber hecho. Hay muchas cosas donde acerté y lógico que las haría de nuevo y las haría mejor, pero todos quisiéramos tener la oportunidad de comenzar de nuevo, de hacer de nuevo. Solo que en la vida cristiana, para nacer de nuevo, primero hay que morir. Hay que morir. Porque si tú naces de nuevo sin morir, eso va a ser una tragedia. Vas a tener dos dentro de ti. Primero hay que morir y después hay que nacer. El hombre malo, el hombre que destruyó tu propia vida, muere. Y ahora nace otro. Y ahora viene Pablo esta noche y dice: ¿quieren saber cómo se puede morir a la vieja historia y nacer para una vida nueva, para andar de manera diferente de lo que has andado en el pasado? Y entonces dice así Pablo, pregunta: ¿no sabes que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? Mira, ¿no sabes que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? Ahora Pablo introduce una palabra llamada bautismo y explica por qué el cristiano tendría que bautizarse. Y él pregunta: ¿acaso no sabes que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? Bueno, para entender esto tenemos que volver a un tema que presenté la otra noche. La otra noche digo porque yo ya venía predicando desde la iglesia central de McAllen y el miércoles ayer vinimos para aquí. Pero como todos no han estado en la iglesia central de McAllen, yo voy a volver un poco a explicar de manera rápida lo que expliqué allá. Para entender lo que quiere decir así: ¿no sabes que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? Tenemos que entender lo que es la muerte. Y para entender lo que es la muerte, tenemos que entender lo que es la vida. Y cuando Jesucristo estuvo en esta tierra dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Cuando tú te separas de Jesús, no te estás separando solo de Jesús, te estás separando de la vida, porque Jesús es la vida.
Por eso Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso Jesús dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. La vida no es un periodo de tiempo, la vida es una persona. La vida plena, la vida con sentido, porque periodo de tiempo es existencia, es sobrevivencia. Pero vida con sentido, vida plena solo en Cristo. Y eso solo lo vas a saber cuando te entregues a Cristo. En mi país hay una fruta que ha sido industrializada, hoy la mandan para todos los cantos de los rincones del mundo, y creo que en México también. Hay una fruta pequeñita llamada capulí. No sé si ustedes conocen, tal vez la conozcan cuando capulí. Si yo vengo esta noche y te digo así, la fruta más deliciosa en el mundo es el capulí, tú te vas a quedar mirando y me vas a decir, pero ¿qué es capulí? Pruébame que el capulí es la fruta más deliciosa. No, no puedo probarte. La única manera de que tú sepas que el capulí es la fruta más deliciosa es que tienes que agarrar el capulí y colocártela en la boca. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que delante de los conceptos del cristianismo discuten, argumentan, niegan, rechazan. Pero yo te diría otra cosa, en lugar de argumentar, toma el concepto y pruébalo. Y después de probarlo me dices si vale o no vale. Una cosa es vivir sin Cristo. Y ya lo dije anoche, sin Cristo puedes tener dinero, puedes tener fama, puedes tener lo que tú quieras sin Cristo. Pero una cosa es vivir sin Cristo y otra cosa es vivir con Cristo. Y con Cristo también puedes tener fama, poder, lo que tú quieras. Solo que con Cristo cualquier cosa que tengas tiene sentido. Y sin Cristo cualquier cosa que alcances no tiene sentido. Por eso hay gente millonaria que se mata, que se suicida, que no tiene paz. Porque alcanzó cosas, pero no tiene sentido porque no tiene a Cristo. ¿Y por qué no tiene a Cristo? Porque la vida es Cristo. Y cuando tú te separas de Jesús, te separas de la vida. Ahora, estoy explicando lo que es la muerte. Tú te separas de Jesús, te separas de la vida. Al separarte de la vida, entras al territorio de la muerte. Este es territorio de la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es la ausencia de la vida. La muerte es estar lejos de la vida. Donde hay vida no hay muerte. Y donde hay muerte no hay vida. Estar lejos de Jesús es estar lejos de la vida. Y estar lejos de la vida es estar en el territorio de la muerte. Lo interesante y lo maravilloso es que este estar en la muerte no es permanente. En cualquier momento tú puedes dar media vuelta y puedes regresar a Jesús porque Jesús te ama. Y otra cosa, desde que te vas, el Señor Jesucristo siempre está con los brazos abiertos, llamándote, hijo, ven, ven, ven. Si tú agarras la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vas a ver que la Biblia es invitación. Ven, 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 ven. En el jardín del Edén Dios llegó llamando, Adán, ¿dónde estás? Ven. En Mateo comienza llamando, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y Apocalipsis termina con un llamado, y el Espíritu y la iglesia digan ven, y el que oiga diga ven, y el que tenga sed venga y beba. La Biblia es un libro de invitación. Dios llamando, llamando, llamando. ¿Llamando a quién? Al hijo, a la hija, que está en el territorio de la muerte, sufriendo. Porque, querido, entrar al territorio de la muerte no es morir físicamente. Físicamente vas a morir un día. Pero mientras no llegue el día de tu muerte física, ya estás andando en el territorio de la muerte. Porque el enemigo, primero, te quita el respeto propio, te quita los valores, te quita los principios, te quita los sueños, mata tu vida financiera, mata tu vida profesional, mata tu vida familiar, agarra a tus hijos, los hunde en las drogas, los hunde en los vicios, no te da paz, no te deja dormir. Llega un momento cuando tú estás viviendo en el territorio de la muerte que tú te preguntas, ¿para qué vine al mundo? ¿Qué estoy haciendo aquí?
No tienes paz porque estás en el territorio de la muerte. Pero aunque estás en el territorio de la muerte, no tienes que desesperarte, porque es solo dar media vuelta y aquí del otro lado está el Señor Jesucristo diciendo: hijo, ven, ven, ven. Si tú vas a la Biblia, dice así: venid, volved a mí, ¿por qué moriréis? El plan de Dios no es que mueras, no es que vivas ese terreno de condenación en el territorio de la muerte. Por eso Él dice: venid, venid, venid. Pero el ser humano a veces se queda aquí, indeciso, porque por otro lado, de este lado aquí está el Señor de la muerte. Y el Señor de la muerte también te llama y te dice: ven, ven, ven. Y el Señor de la muerte te muestra atractivos: el placer, el brillo, las luces, el dinero, el poder. No que eso sea malo. Esas cosas son buenas. El dinero no es malo. Ser famoso no es malo. Tener poder no es malo si sabes usarlo. Pero Él usa solamente el atractivo, el brillo de esas cosas para atraerte, para seducirte, para llamarte. Y tú a veces en el territorio de la muerte, con la vida destruida, los sueños acabados, la familia desintegrada, miras para aquí, miras para allá, miras para aquí, miras para allá. El Señor Jesús te llama, el Señor de la muerte te llama y no sabes qué hacer. Y vives para aquí y vives y miras para allá. Pero Dios te ha creado con libertad. Tú puedes decidir: o vas a Jesús, te devuelves a Él, o pues sigues caminando en el territorio de la muerte, hacia tu muerte física definitiva y eterna. Pero el Señor Jesús no se cansa de llamar. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el bautismo? Ahora vas a entender. En un momento de la vida, tú decides ir a Jesús, porque la vida te golpea, y sabes que la vida a veces golpea fuerte, querido. Si no te golpea de manera física, te golpea de manera emocional. Si no puede golpearte a ti, golpea a tus hijos. A veces llega un momento y de repente en este instante yo estoy predicando a alguien que está pasando el momento más difícil de tu vida. Nadie sabe, pero estás sufriendo. El hogar que tanto amas, sobre el cual construiste tantos sueños, se está desintegrando. Tú y tu esposa, tú y tu esposo han dialogado, han tratado de arreglar las cosas, pero parece que nada resuelve. Y estás dispuesto a perder todo, pero no tu familia, no tus hijos, no desintegrar ese núcleo familiar tan lindo, pero sientes que no tienes fuerzas. La vida golpea. Y a veces cuando golpea tanto, no tienes qué hacer sino mirar al Señor de la vida. Y aunque el diablo te ofrece lo que quieras, tú das media vuelta y dices: Señor, voy a ti. Y vas a Jesús. Solo que cuando estás yendo a Jesús, el Señor de la muerte reclama. Y dice ahí: espera, espera, espera. ¿A dónde vas? Voy a Jesús. No puedes. ¿Por qué no puedo? Porque tú entraste a mi territorio y entraste por voluntad propia. Yo no te amarré y te jalé. Tú entraste porque quisiste. Y si entraste porque quisiste, entraste a mi territorio, al territorio de la muerte, y tienes que morir. Y entonces Jesucristo, del otro lado, dice: estoy haciendo una ilustración para que entiendan el pensamiento teológico. Jesucristo del otro lado dice así: espera, pero Él acaba de decidir regresar a mí y tienes que dejarlo venir. Y el diablo, que conoce la Biblia, porque el diablo conoce mucho la Biblia. ¿Te acuerdas que en el desierto de la tentación el diablo usó la Biblia? El diablo conoce la Biblia, solo que la tuerce para aquí, la tuerce para allá. Entonces el diablo de aquí le dice: espera, espera, ¿cómo que Él va a volver a ti? ¿Y dónde está tu palabra? ¿No dices que la paga del pecado es la muerte? ¿No dices que el que peca tiene que morir? Pues Él entró al territorio de la muerte, tiene que morir. O entonces tu palabra no vale nada. Pues si tu palabra no vale nada, muy bien, entonces vamos a agarrar tu palabra
y vamos a echarla a la basura porque tu palabra no vale, o tu palabra vale. ¿No dices que tu palabra es eterna? ¿No dices que se seca la flor, se marchita la hierba, pero tu palabra permanece para siempre? Entonces respeta tu palabra. Él entró al territorio de la muerte y me pertenece, ya no te pertenece más. Y tú aquí, sí, pero yo quiero volver a Jesús. Sí, pero tú me perteneces. Pero el Señor Jesús me está llamando. Y entonces todo esto es una ilustración que estoy haciendo. El Señor Jesús le dice al Señor de la muerte: finalmente, ¿qué es lo que quieres? Y él dice: lo que quiero es que se cumpla tu palabra. Hubo pecado, tiene que haber muerte. Entonces Jesús le dice: lo que quieres es la muerte. Sí. ¿La muerte de alguien? Sí. Entonces Jesús dice así: muy bien, entonces yo voy a ir a la tierra y voy a morir por él. Él te debe, porque entró al territorio de la muerte, te está debiendo una vida. Muy bien, entonces yo voy a ir a la tierra y voy a morir. Y con mi muerte, porque yo no te debo nada, con mi muerte voy a pagar la deuda que él tiene para contigo. Pero ahí tú ya no tienes argumento para dejarlo volver a la vida. Bien, si quieres hacer eso, porque el enemigo nunca pensó que Jesús sería capaz de hacer eso. Y el Señor Jesucristo lo dejó todo allá en el cielo y se vino a la tierra. Y murió la muerte que él no merecía, porque Jesús nunca pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Murió en la cruz. En la cruz él fue clavado por el pecado de todos los hombres, de todos los tiempos. No hay un pecado que tú hayas cometido por el cual Jesús ya no haya muerto en la cruz del Calvario. Tus pecados pasados, tus pecados presentes, tus pecados futuros, en la cruz el Señor Jesús cargó el pecado de toda la humanidad. Cargó tanto que él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque al cargar el pecado de toda la humanidad, él sintió que se hizo separación entre su Padre y él. Porque en ese momento él cargaba el pecado de toda la humanidad y murió por los pecados del ser humano. Y ahora él le dice al Señor de la muerte: ¿querías la vida? Aquí está mi vida, di mi vida, morí, pero ahora tienes que dejar salir al hombre. Y ya el enemigo no tiene más argumento. Ahora estás libre. Yo pequé, tú pecaste, nosotros merecemos morir. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Nosotros todos pecamos, todos merecemos morir, pero ya no tenemos que morir, porque alguien pagó la deuda que teníamos. Alguien murió la muerte que merecíamos. Pero aquí viene lo que Pablo dice: cuando te bautizas en la muerte de Cristo. O sea, la muerte de Cristo solo tiene valor para ti si te bautizas. Porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Tú estás aquí en el territorio de la muerte. Has pecado, tienes que morir, porque el salario del pecado es la muerte. El resultado natural de haber entrado al territorio de la muerte es morir. Nadie te trajo aquí, tú viniste solo. Entonces el fruto del pecado es la muerte. Tienes que morir. Pero no quiero morir. ¿No quieres morir? Entonces la muerte de Cristo puede sustituir tu muerte. Qué bueno. No. Pero para que eso sea una realidad en la experiencia, tú tienes que ir a las aguas del bautismo. Porque cuando eres bautizado en la muerte de Cristo. Pero yo no quiero bautizarme. Entonces tú tienes que morir. Pero yo no quiero morir. Entonces tienes que bautizarte. Pero yo tengo miedo de bautizarme. Entonces tienes que morir. Pero yo también tengo miedo de morir. Entonces tienes que bautizarte. Pero yo todavía no estoy preparado. Entonces tienes que morir.
Pero es que entonces tienes que bautizar. Tú no tienes otro camino. O te bautizas y al bautizarte, la muerte de Cristo sustituye tu muerte. Y si tú no aceptas la muerte de Cristo en tu favor, entonces tú tienes que morir. La única manera de escaparte de la muerte es entrar al tanque del bautismo. Porque al ser bautizado, está siendo bautizado en la muerte de Cristo. Y el ejemplo de eso es tu bautismo. Porque mira, en el bautismo, el viejo Alejandro Bullón entra al agua. Murió, fue enterrado para siempre. El agua se lleva toda su vida pecaminosa. Y el Alejandro que nace, ese ya no está en el territorio de la muerte. Ese ya es un victorioso. Yo no morí literalmente, pero Cristo murió por mí. Pero para que la muerte de Cristo me sirva, yo tuve que ser enterrado en el agua. Yo tuve que ser sumergido en el agua. Para que entiendas esto, te voy a contar una historia. Hubo un pastor, ya murió, aquí en los Estados Unidos, llamado H.S.M. Richards, fundador del programa La Voz de la Profecía en inglés. Este pastor, H.S.M. Richards, cuenta la historia de su vida cuando él era jovencito. Y él dice que cuando era jovencito, su vecino tenía una chacra de manzanas y a él le gustaba saltar a la chacra del vecino y agarrarle las manzanas al vecino. Y un día el vecino se quejó con la mamá y le dijo: hijo, mira, el vecino se ha quejado, me haces pasar vergüenza. ¿Cómo le sacas las manzanas al vecino? No puedes hacer eso. Está bien, mamá. No, está bien, no. Y entonces la mamá tomó una vara verde, agarró una vara verde y le dijo: mira, hijo, ¿estás viendo esta vara? Sí, mamita. Si tú vuelves a entrar a la chacra del vecino y le agarras las manzanas, te voy a dar 5 veces con esta vara en tus espaldas. ¿Me oíste? Sí, mamita. ¿Qué me oíste? Que si yo voy nuevamente a la chacra del vecino, tú me das 5 veces con esa vara en las espaldas. Entonces está claro, mamita. Es un trato que estamos haciendo, es un trato. ¿Vas a cumplir? Voy a cumplir. Y quedó el trato hecho. Él dice que pasó una semana, pasó 15 días. Él miraba la chacra del vecino, las manzanas estaban más rojas que nunca. Pero recordaba el trato que había hecho y recordaba 5 varazos en las espaldas. Y eso lo detenía, pero un día no pudo resistir la tentación y fue a la chacra del vecino y recogió manzanas y saltó el muro y cayó de nuevo al patio de su casa con las manzanas en las manos. Y ahí en el patio, en pie, la mamá con la vara en la mano. Las manzanas rodaron por el suelo. Y la mamá le dijo: ¿qué dijimos? Y él dijo así: mamita, perdóname. Cuando él dijo mamita, perdóname, ¿qué estaba queriendo decir? Mamita, no me castigues. Y la mamá le dijo: no, hijo, teníamos un trato. Si tú entrabas, yo te daba 5 veces. Tú entraste, entonces tengo que darte 5 veces en las espaldas con la vara. Pero mamita, por favor, perdóname. No, hijito. Teníamos un trato. El trato tiene que cumplirse. Hay delito, va a haber castigo. Ese era el trato. Hubo delito, entonces tiene que haber castigo. Pero mamita, y cayó de rodillas: mamita, perdóname. ¿Qué madre se queda insensible delante del hijo viéndolo arrodillado pidiendo perdón? Pues la mamá de Richard no era diferente. Le dijo: hijito, levántate. ¿Me perdonaste? No, hijito, levántate. ¿Tú no quieres recibir el castigo? No, mamita. ¿Pero entraste? Sí. Entonces tiene que haber castigo. Pero mamita. No, pero yo te estoy preguntando, ¿no quieres recibir el castigo? No. Entonces toma la vara. ¿Para qué? Toma la vara. Y él tomó la vara en la mano.
Y la mamá le dijo así: teníamos un trato, y el trato era el siguiente: tú entrabas, tenía que haber 5 varazos. Tú no quieres recibir los 5 varazos. Y yo te amo tanto que voy a hacer un trato contigo. En lugar de que yo te dé los 5 varazos, tú tienes la vara en las manos. Aquí están mis espaldas. Dame los 5 varazos a mí. Pero hubo delito, tiene que haber la consecuencia. Tú no quieres sufrir la consecuencia, yo la voy a sufrir por ti. Y Richards dice: hasta aquel momento yo había llorado con las lágrimas de mis ojos, pero a partir de aquel momento comencé a llorar con mi corazón. ¿Cómo tendría valor de golpear a mi madre por un delito que yo había cometido? Él no pudo, pero nosotros sí pudimos. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que le decimos a Dios: Señor, perdóname, ¿sabes lo que le estás diciendo? Señor, yo entré al territorio de la muerte y merezco morir, pero no quiero morir. Y Jesús te dice: hijo, pero tú entraste. Sí, Señor, pero yo no quiero morir. Perdóname, líbrame de la muerte. Y Jesús te dice: yo te amo tanto, hijo, que voy a hacer un trato contigo. Voy a morir en tu lugar. Yo voy a morir en tu lugar. Tú me vas a quitar la vida con tus propias manos. Y para que mi muerte te sirva, vas a ir al tanque del bautismo. Y es todo lo que tienes que hacer. Y mi muerte va a cubrir tu muerte. Richard no tuvo el coraje, la valentía, el valor de castigar a su madre, pero nosotros todos los días clavamos al Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Cuando yo era chico, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos. Era un libro que tenía una escena de la crucifixión de Cristo. Y yo le preguntaba: mamita, ¿quién es este? Ella me decía: este es Jesús que murió por nuestros pecados. Y este aquí, ese es el ladrón malo que rechazó a Jesús. Y este otro es el ladrón bueno que aceptó a Jesús. Y yo le preguntaba: ¿y estos que están abajo, quiénes son? Y mi madre se ponía furiosa y me decía: hijo, esos de abajo son los malditos soldados que mataron a Jesús. Y sabes que yo crecí toda mi vida pensando que fueron los soldados que mataron a Jesús. Hasta que un día en mi vida necesité perdón y me arrodillé. Y le dije a Dios: Señor, perdóname. Y entonces vi que Jesús me dijo: hijo, tú entraste al territorio de la muerte. Tú escogiste ese camino. Pero Señor, perdóname. Está bien, hijo. Entonces vas a tener que crucificarme a mí. No fueron los soldados que crucificaron a Jesús, fui yo. Fuiste tú. ¿Tú crees que a Jesús le resultó fácil morir en la cruz? Cuando Jesús vino a esta tierra, se volvió hombre como nosotros, hombre. Y como todo ser humano tenía lo que llamamos el instinto de conservación. ¿Y qué es el instinto de conservación? Miedo de la muerte. Y Jesús tenía miedo de morir. Tenía tanto miedo de morir que en la noche anterior a su muerte en el Getsemaní, llorando le dijo a su padre: Padre, no quiero morir, pasa de mí este cálice, tengo miedo de morir. Y el espíritu de profecía dice que el Señor mandó ángeles y los ángeles le dijeron: estamos aquí para llevarte de vuelta.
Y hubo un momento en que en las manos de Jesús estaba, o Él partía de vuelta para el cielo y se libraba de la muerte, pero si partiese al cielo, todos nosotros estaríamos perdidos para el resto de la eternidad. Y Jesús miró su trono, su gloria, millones de ángeles adorándolo, sirviéndolo, o la muerte miserable de cruz, la agonía, la desesperación, el pecado de toda la humanidad cargado sobre Él, el ser humano destruido, acabado, arruinado, familias partidas, hijos en las drogas, vidas destruidas. Y Jesús miró de nuevo la gloria y miró para ti y miró la gloria y te miró a ti. Hubo un momento en que en las manos de Jesús estaba tu vida, la mía. Y Él te amó tanto, que dejó todo y murió. Y en la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has dejado? En ese momento, porque Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él estaba representando a toda la humanidad pecaminosa. No es que Dios lo había abandonado. ¿Quién es que se apartó de la vida? Nosotros. Pero el pecado había hecho separación entre Dios y el hombre. Ahora Jesús viene y te dice: hijo, ¿quieres que mi muerte sustituya tu deuda? Ve al tanque del bautismo y bautízate, porque cuando te bautizas eres bautizado en mi muerte. Dios te ama, querido. No me preguntes cómo Dios puede amarte, pero Dios te ama. Tampoco me preguntes qué es lo que Dios puede hacer en tu vida, porque yo no sé. Yo solo sé de una cosa: Dios puede revolucionar por completo tu vida. Y lo que tú has tratado de hacer y has luchado con tus propias fuerzas y no has logrado, tú lo vas a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Pero para eso tienes que entregarte a Él, y para eso tienes que entrar a las aguas del bautismo, porque cuando eres bautizado en su muerte. Por eso te voy a hacer una invitación ahora. Esta invitación es para todos los que ya se han levantado aceptando a Jesucristo, porque ustedes un día ya se levantaron las otras noches diciéndole a Jesús: Señor, yo te entrego mi vida, yo quiero vivir para ti. Pero esta noche te voy a hacer otra invitación. Si quieres prepararte para el bautismo, si quieres entrar un día a las aguas del bautismo para ser bautizado en la muerte de Cristo, para que la muerte de Cristo tenga valor para ti. Si quieres decirle a Jesús: Señor, ya no quiero seguir viviendo la vida que he vivido, quiero nacer de nuevo en ti, le voy a pedir a Hugo que venga para cantar, porque mientras él está cantando, si tú quieres pasar por la experiencia del bautismo, tal vez estos días, tal vez la próxima semana, tal vez el próximo mes, pero quieres prepararte, quieres pasar por la experiencia del bautismo, quieres nacer para una vida nueva, quieres recibir el amor de Dios en tu corazón, te voy a pedir que te levantes y mientras él canta, vengas aquí adelante. Es un paso más en las decisiones que has tomado otras noches, pero esta vez diciéndole a Jesús: Señor, quiero ser bautizado, te entrego mi vida. Gloria a Dios, muchacho. Ahí está la primera decisión. Hugo, por favor, canta. Ven lentamente, levántate. Yo no sé dónde estás, no sé quién eres, pero ven a Jesucristo. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Ven lentamente, ven. Cristo, Alfa prefiero su gracia a riquezas sin fin.
prefiérole a Él, será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes de ser rey de cualquier nación, y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su libio blanco, mi Cristo es más dulce aún que